Muy bien, tengan todos muy buenos días. Quien les habla es el profesor de química. Y en esta ocasión vamos a hacer un nuevo tema que corresponde al segundo bimestre, capítulo número 2, que trata sobre la tabla periódica. Muy bien, a continuación vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Y nos encontramos con el capítulo 2 denominado tabla periódica. Bien, primero procederemos a hacer la teoría para culminar con los ejercicios de tu libro, que viene a ser la parte práctica. Bien, en este capítulo, ¿qué vamos a aprender? Bien, acá nos dice lo que vamos a aprender es lo siguiente, mucha atención, ¿no? Aprender a clasificar, dice, vamos a aprender a clasificar, ¿no? Aquí a los elementos en metales, no metales y gases nobles. O sea, vamos a saber quiénes son los metales, los no metales y los gases nobles. Después, a conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico. A identificar los grupos de los elementos más importantes, ¿sí? A conocer los símbolos de los elementos químicos. Entonces tenemos 4 cositas muy importantes para este tema, abordar este tema. Bien, entonces vamos sobre el marco teórico. Acá nos encontramos, ¿no?, con un mapita, ahí está, dice, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando la tabla periódica? Como verás, esto va desde los tiempos más antiguos, ¿no?, hasta la tabla periódica actual. En 1817, Dobereiner ordena los elementos de 3 en 3, de acuerdo con el peso atómico, y los denominó triadas. Esto es muy importante porque acá debemos rescatar nuestras palabras clave, ¿no?, que vienen a ser las triadas, ¿no? Las triadas. ¿Y de quién fue? Del señor Jacobo Dobereiner. Así se llamaba, jovencito Jacobo Dobereiner aquí. Ahí está. De 3 en 3. Ya se supone que son triadas. Posteriormente, en 1864, el amigo Newlands ordena, ¿qué dice?, de 7 en 7 a los elementos de acuerdo con el peso atómico y los llama octavas. Él lo llama octavas. Abajo lo llama triadas. Posteriormente viene la tabla periódica corta de Mendeleev. Es el primero en ordenar a los elementos en filas y columnas. Imagínate, ¿no? Mendeleev ya empieza a ordenar a los elementos en filas y columnas, y posteriormente ya viene nuestra tabla periódica actual de forma larga, basada en la ley. ¿Qué ley es? La ley de Moseley, y fue diseñada por Werner. O sea, ley de Moseley viene a ser, pues, el ordenamiento, pero el que diseña la forma de la tabla lo da Werner. Y esto viene a ser la tabla periódica actual, que consta actualmente, verás, consta de 18 columnas, ¿verdad? Y 7 periodos ordenados de acuerdo, ahí está la ley, con el número atómico ascendente, o sea, con el Z creciente, ¿no? Nosotros sabemos que Z viene a ser el número de protones. ¿Sí? 18 columnas nos dice a que estaban familias ordenadas en vertical. Ojo, vertical. 8 grupos A, 8 columnas, y 10 grupos B, 10 columnas. En total hacen 18. Tiene 7 periodos o filas. Ojo, las filas son pues las que están así, de esta manera, ¿verdad? Las filas, ahí, estas vendrían a ser las filas, ¿ya? Y de esas hay 7. ¿Ya? Pero columnas, ojo, columnas hay 18 columnas. Bien, eso era como un preámbulo. Ahora vemos los antecedentes. A ver, vamos a ver los antecedentes. ¿Y qué nos dice los antecedentes? Dice lo siguiente, fíjate, acá está. A medida que el hombre conoce la naturaleza, ya va descubriendo diferentes elementos químicos y observa que muchos de ellos tienen semejanzas físicas y químicas. Por lo tanto, para realizar una mejor investigación, los ordena o clasifica según el criterio de la ciencia de su época, ¿no? Todos ellos han intentado clasificar los elementos químicos
¿no? Que hasta esa fecha se habían descubierto. ¿Ya? Y hemos empezado, pues, obviamente con las tríadas de Dobereiner, ¿no? En 1817, que ya sabemos que lo agrupa de 3 en 3, llamadas las tríadas, ¿no? Y de acuerdo al orden de su peso atómico creciente. Acá vamos a encontrar, jovencito, lo que es una triada. Tengo litio, sodio, potasio, ¿no? Y todos ellos con su peso atómico. ¿Ya? Entonces, ¿qué se saca de acá? ¿Cuál es el secreto del ordenamiento de Dobereiner? Viene a ser que la semisuma, cuando digo semisuma, significa que vamos a sumar y le vamos a dividir entre dos. La semisuma de los elementos que están en los extremos va a ser igual, ¿no?, al peso atómico del elemento que está en el centro. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes están en los extremos? Litio y potasio. Entonces, si yo sé mi sumo, o sea, 7 más 39, y lo divido entre 2, me va a dar el elemento químico central, su peso atómico del central. Listo, eso viene a ser todo con respecto a una triada. De acá podríamos generar ejercicios. Hay ejercicios en la práctica, ¿no? El cual lo vamos a tocar. Nota, cada triada tiene elementos con propiedades químicas semejantes, ¿no? Acá muy importante, litio, sodio y potasio, ellos tienen propiedades químicas semejantes. Vamos a ver el siguiente ordenamiento, octavas de Newlands. Ya habíamos visto que Newlands lo ordenan en octavas, pero eran de 7 en 7. Ojo, ¿eh? 7 en 7, pero le llama octavas. Agrupo los elementos en grupos de 7 en función de su peso atómico ascendente, de manera que el octavo elemento tenga propiedades semejantes al primero. El octavo es semejante al primero. ¿En qué? En propiedades, ¿no? Esta parte es bueno para eh, rescatar, ¿no? Por eso lo decimos. A ver, vamos a ver. Sigamos, sigamos. Ahí está. Ejemplo. Acá, como podrás ver, tenemos toda una fila de 7. Hay 7 elementos y abajo también hay 7 elementos. Lo que quiere decir es que el octavo elemento tiene propiedades semejantes, ¿no?, al primero. Te explico de la siguiente manera gráfica porque me puedas entender. Por ejemplo, el litio, en este caso lo vamos a borrar, ahora sí. Fíjate, el litio que está aquí como siendo primer elemento, nosotros contamos hasta el octavo, ¿sí? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llego al octavo elemento que viene a ser el sodio. Y eso es lo que se refiere cuando el octavo elemento tiene propiedades químicas similares. Litio-sodio. Hace un momento vimos la de Dobereiner y también litio y sodio formaban una triada, ¿no? Y tenían propiedades semejantes. O sea, casi se parecían, casi, ¿no? Que no es igual. Las características que plantea Newlands no se cumplen en todos los elementos. O sea, no se pudo hacer con todos los elementos químicos, así es que esto no prosperó. Y si no prosperó, pues tú sabes que lo dejamos ahí y actualmente utilizamos otro. Vamos a ver acá, la tabla periódica de Mendeleev, 1869. El químico ruso ordena a los elementos de acuerdo con la variación de las propiedades de estos. Afirma que las propiedades de los elementos están en función de su peso atómico. Esto es muy importante, lo estoy subrayando porque Mendeleev ya construye la primera tabla periódica con filas y columnas, ¿sí? Pero el criterio viene a ser el orden creciente de sus pesos atómicos. ¿Ya? Característica, esa vez solamente se encontraban 63 elementos ordenados en filas y columnas. ¿Ya? Los elementos que forman una columna, ¿no? O sea, una columna de arriba hacia abajo, tenían características semejantes. La tabla tenía esa vez 8 columnitas nada más, o grupos. Por la investigación realizada es considerada, mira, a él le dicen considerada padre de la tabla periódica. ¿De quién nos estamos refiriendo? Del famoso Mendeleev, ¿ya? Mendeleev considerado padre de la tabla periódica, ¿no? Y hoy es el Día del Padre. Qué coincidencia. Muy bien. Problema 4. Problema 4 dice, tabla periódica actual, 1915.
tabla periódica actual en 1915 se basa en la ley periódica de Moseley. Profe, ¿este es otro? Sí, Moseley es otro ya. Descubierta con los rayos X. Moseley estaba trabajando con rayos X y se dio cuenta que, ¿no? Para ordenar a los elementos químicos, él se estaba basando pues en el orden creciente de sus números atómicos. Ojo, sus números atómicos. Acá lo estoy poniendo. Estos son pesos atómicos. Estos son números atómicos. O sea, el famoso Z. Ahí está, el famoso Z. ¿Verdad? Ahora, Werner diseña la tabla periódica, que eso es otra cosa, ¿no? Darle la forma nada más, pero él descubre el ordenamiento. También llamada tabla periódica de forma larga, ya que se basa en la ley periódica y la configuración electrónica. Bien, jovencito, con eso pues estamos avanzando en esta parte y, y nos vamos pues a los siguientes problemas. A ver, nos vamos, pero antes, eh, lo vamos a borrar todo esto. Ya, listo. Estructura de la tabla periódica actual. ¿Ven? Acá ya tenemos la actual. La actual, jovencito, que actualmente hay 118 elementos químicos, 118, así como lo vemos. ¿Sí? Acá está, ¿ven? Hay 18 columnas, ahí está, 18 columnas o grupos, y hay 7 filas. No sé si ves, 7 filas, 7. Profe, pero estas dos filitas que están acá, no, estas pertenecen a este cuadradito. Como no hay espacio en este cuadradito, han salido todos ellos por acá, pero pertenecen a la fila 6. Y lo mismo con él. Todos estos elementos pertenecen a esta pestañita que está acá, ¿sí? Sino que no hay espacio y lo han tenido que sacar. Acá va el elemento lantano, por eso le llaman a todos la familia de los lantáneos. Abajo se encuentra el actinio, por eso se le llama los actínidos a toda esa fila. Mucho cuidado. ¿Sí? Vas a poder ver que están clasificados en no metales, según el color, metales alcalinos térreos, metales de transición, fíjate acá están los metales de transición, metaloides, toda esta escalerita vienen a ser los metaloides que se comportan a veces como metal y no metal, los halógenos, acá tenemos a los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, los gases nobles, acá está helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Lo muy importante que se puede rescatar de esto es que podemos aprender la tabla por familias o grupos y, ¿no? Pues nos da una gran ayuda a la mnemotecnia porque son bastantes elementos químicos. Bien, recordando, jovencito, que la tabla periódica actual ya está completa, ya está completa, ya no le falta nada. Acá, por ejemplo, acá viene el elemento nionium, el NH, nionium, ¿sí? Ahí está. Aquí está el fleropio, ¿no? Eh, Acá se encuentra el Moscovium, el MC, ¿ya? Descubierto, Moscovium, Livermonio, y acá está el Teneso, que es el TS, Teneso, y en vez del UUO encuentra el Oganeson. ¿Ya? Con estos 4 elementos químicos se ha completado toda la tabla periódica. Si queremos aprender, por ejemplo, un grupo, podríamos mostrar mnemotecnias. Hoy, Lina quiere robar el corazón de Francisco. Fácil y sencillo, jovencito, ya tienes toda una línea. Pasamos al segundo. Bernardo, el mago, camina sobre varias ramas, ¿no? Varias ramas, podría ser. A ver, vamos acá. Barrigón, Alan García, Indio, Toledo, ¿no? Y acá le puedes aumentar tú si gustas. Conocí a Germán sentado en el pueblo, flaco, puede ser, ¿no? No pasarás hasta saber bien, mocoso podría decir, ¿no? En una mnemotecnia pues no hay algo establecido, es más, si te llama la atención, mejor todavía porque se queda en el cerebro. Olivia siente celos terribles de Popeye, ¿no? Acá love es amor, puede ser, ahí, ¿no? Fuiste clara, bronceada, inocente y atractiva, Teresita, podría ser. Eh, Acá, jovencito,
También podríamos mostrar una mnemotecnia, si gustas, eso te la dejamos como tarea, ¿no? Eh, podríamos, algunos chicos ya saben esa mnemotecnia. Bueno, te lo dejo para que puedas investigar. También podríamos plantear lo siguiente, ¿no? Mira, ese nene, ¿no? Ardiente quiere una cena rápida. Uy, no salió, ¿no? Muy bien. Entonces, así es como se ordenan estos elementos químicos. Ahí está el 1A, el 2A. Acá están los a los A se le llaman los representativos, a los B que tú ves aquí son los de transición. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente hoja, y acá están los grupos. Lo que te decía, ¿no? El 1A, metales alcalinos, Lina quiere robar el corazón de Francisco. El 2A, metales alcalinos terrios, Bernardo el mago camina sobre varias ratas. El 3A, boroides o terrios, Barrigón, Alan García, Indio Tolero, todo se te lo dijo, ¿ya? Ojo, metales alcalinos, no te confundas, metales alcalinos terrios. Boroides o terrios, carbonoides, nitrogenoides, ahí está, no pasarás hasta saber bien. Anfígenos o calcógenos, ¿de quién te vas a recordar? De Oliva, ¿no? Oliva siente celos terribles de Popeye. Los halógenos, ahí está, fuiste clara, bronceada, inocente y atractiva. Los gases nobles, ya te dije, ese nene ardiente quiere cena rápida. Muy bien. El grupo B o los elementos de transición, ¿no? Que no lo hemos visto ni uno, ya depende, ¿no? De qué elementos están al principio. Por ejemplo, el 1B familia del cobre, porque el cobre está ahí, ¿no? También le dicen metales de acuñación, porque con esto se pueden hacer, pues, diversas materiales que sirven, pues, para ponernos en la mano, en los dedos, en el cuello, que vienen a ser collares, ¿no? Pulseras, anillos. El cobre, ¿no? Es muy maleable. El 2B, familia del zinc, porque el zinc está primero, el cadmio y el mercurio. Elementos puente le dicen. Familia del escandio, ahí está, el escandio primero. Familia del titanio, titanio primero. Familia del vanadio, bien, vanadio primero. Y así sucesivamente podemos encontrar los grupos de transición, te dije transición, ¿no? A todas las familias. Cromo, ¿no? Familia del manganeso, ahí está el manganeso, ¿no? Elementos ferromagnéticos, ¿a quiénes se les va a considerar? A hierro, cobalto y níquel. Y todos ellos, ¿no? En principio, hierro, cobalto y níquel. Después vienen sus demás compañeros que vienen a ser, ¿no? Los elementos en un solo grupo. Bien, todo este 8B se agarran tres columnas. Es por ello que de repente dicen, no, si hay 8A y 8B, hay 16 columnas, sí, para los romanos. Y es que estos romanos están agarrando tres columnitas más. En cambio, nosotros hay 18, porque lo estamos separando, ¿no? Acá está, ¿no? Si nosotros contamos de acá hasta acá, hay 18 columnas. Mucho cuidado que esto vino en un examen y pues puede ser el equivocar, ¿no? Columna 1, columna 2. Fíjate, ¿eh? Esto viene a ser la columna 4, columna 5, columnas. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, columna 6, columna 7, columna 8, seguimos, columna 9, columna 10, columna 11, columna 12, columna 13, columna 14, columna 15, columna 16, columna 17 y columna 18. Tenemos las 18 columnas, ¿sí? Para nosotros, pero para los romanos hay 8A, 8B, 16, ¿ya? Nosotros tenemos que responder 18. Mucho cuidado ahí, por favor. Bien. Seguimos entonces en esta parte, ya hemos visto esto y tenemos ejercicios resueltos para que puedas ver cómo es esto. A ver, ejercicios resueltos. Si los elementos X y Z forman una tríada de Dobereiner, calcule el peso atómico aproximado de Z. Me pide el del. Entonces, recuerda, la semisuma de los extremos es igual al del medio, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, I, o sea, I
cuando dicen I viene a ser 38, ¿verdad? 38 va a ser igual a la suma de 20 más lo que está acá, que yo no sé, por eso le está poniendo peso atómico de Z, entre 2. El 2 pasa a multiplicar y el 20 pasa a restar, ¿no? Esto sería 76 menos 20, 56. Estamos aplicando, obviamente, ¿no? Se lo dijimos, la ley de triadas. La suma de los extremos, ahí está la suma de los extremos, entre 2 es igual al valor del medio. Ya te lo voy a poner de esta manera porque te des cuenta y sepas diferenciar. A ver, profe, a ver, acá está, ¿ven? 20 más esto, ahí está, 20 más peso atómico de Z, dividido entre 2 me va a dar el del medio. Y el del medio viene a ser 38, como podrás darte cuenta. Eso es lo que pasa en una triada. Siguiente, la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo con, ojo, la actual está ordenada con el número atómico creciente, o sea, con el Z ascendente. 3. Newlands agrupa los elementos de 7 en 7, ya, ¿no? De acuerdo con su peso atómico y sus propiedades semejantes. Esta clasificación las denominó las famosas octavas. Las famosas octavas, acuérdate, el octavo elemento tiene propiedades parecidas, ¿ya? Pero era de 7 en 7, solo que el octavo, ¿no?, tenía propiedades semejantes, por eso le dice octavas. Bien, chicos, con eso hemos acabado esta parte. Ahora nos vamos a tus problemitas, ¿no? Y hay que resolverlo, pues, fácil y sencillamente. A ver, primer problema. Si los elementos A y B, C forman una triada de Dobereiner, calcula el peso atómico aproximado. Bien. Acá te recomiendo, jovencito, que, bueno, lo hagas de una manera, pues, fácil. Acá, como me está pidiendo el de A, le pongo X. ¿Estamos de acuerdo? Le pongo X. Ahora, ¿te acuerdas que habíamos dicho lo siguiente? 37, este es el del medio, ¿verdad? ¿Sí? 37 va a ser igual, jovencito, va a ser igual, ¿no?, a la suma de los extremos, X más 55, ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto, jovencito? Entre 2. Entre 2, así es, ¿no? Ahí está, entre, y le ponemos 2. Fíjate qué sencillito es el 3. Ahora, el 2 pasa a multiplicar, te sale 74. Ese es un hecho ya. Si te sale 74, jovencito, es igual, pues, a X más 55, ¿sí o no? X más 55. Entonces, la pregunta es, el 55 pasará a restar, ¿no? Y te saldrá el valor de X. Y así ya lo pudimos hallar. ¿Y cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale, jovencito? A ver, restando. Restando. Acá sería 9. Y 6 menos 5 saldría 1. O sea, su peso atómico vendría a ser 19, jovencito. 19. Sí, óyelo bien. 19. Muy bien, con eso hemos culminado el primer problema. Acá tienes uno parecido para que tú puedas practicar. Yo sé que lo vas a hacer porque quieres aprender el curso. Bien, entonces, jovencito, vamos a continuar con el problema 2. Dice, la ley periódica descubierta por Moseley afirma, acuérdate, jovencito, te está hablando de Moseley, acuérdate hace un momento que habíamos planteado para Moseley. A ver, vamos, chicos, a ver. Los elementos están ordenados en filas y columnas, dijo Moseley. Propiedades de los elementos están en función de su peso atómico, dijo Moseley. O propiedades de los elementos varían con el número atómico Z ascendente. Muy bien, Juancito. Yo sé que ya lo has encontrado la clave. Has encontrado la clave porque siempre ahí prestando atención, ¿no? Haciendo pues las cosas bien. Exactamente como les decía, y
siempre recordando, jovencito, ¿no? Que ese problemita ya está resuelto, porque habíamos dicho, jovencito, que Moseley había agarrado, pues, ¿no? Los rayos X y se dio cuenta, ¿no? Que la ley estaba ordenada, ¿no? Con el número atómico Z. Los elementos químicos estaban ordenados de acuerdo al orden creciente de su Z. Bien, vamos a borrar los dibujitos para pasar al problema 3. A problema 3, nos vamos a problema 3 y acá también es para ti, ¿no? Esperemos que sí lo puedas hacer porque está fácil y sencillo. Mira qué fácil. Dobereiner agrupa los elementos de 3 en 3 de acuerdo con su peso atómico, a las que le denominó. Fácil y sencillo, ¿no, joven? Si ya vas a ordenar de 3 en 3, le llamo triadas. Le llamo triadas. Triadas. ¿Triadas de qué? De Dobereiner. ¿Ven? Qué fácil y sencillo. Acá hay otra pregunta para ti. Yo sé que la vas a hacer. Y nos vamos al siguiente problemita, que es el último, ¿no? Después pasamos al otro bloque. Y en el otro bloque, pues vamos a poder hacer lo demás. Dice, ¿cómo se denominó el ordenamiento vertical de los elementos químicos cuyas propiedades químicas son similares? Qué fácil y sencillo esta pregunta, porque habíamos dicho, ¿no? Que los elementos están ordenados, ¿no? En filas y columnas, pero esas columnas, acá te está refiriendo columnas, o sea, lo vertical, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman, no? ¿Cómo se llaman? Lo dijimos, lo vimos, ¿no? A todos esos elementitos que eran un grupo de átomos, de elementos, ¿no? Que tenían que cosas propiedades iguales. Y si tienen propiedades iguales, es porque, jovencito, pues pertenecen al mismo ¿qué? Al mismo grupo o familia. ¿Te acuerdas de la familia de los alcalinos? ¿No? ¿Qué decía la familia de los alcalinos? Decía, ¿no? Lina quiere robar el corazón de Francisco. ¿Te acuerdas del otro grupo? El otro grupo de los anfígenos, ¿no? O familia vertical, ¿no? Olivia siente celos terribles de Popeye. Y es así, jovencito, que hemos culminado con esta parte. Te agradezco por tu atención y nos vemos ya en el segundo bloque, parte 2 para hacer, ¿no? El siguiente tanda de ejercicios que viene a ser, sigamos practicando, lo hacemos en el siguiente bloque. Muchas gracias.